Hola, buenos días. La Fundación Palar nos ha pedido a los directores de proyectos que explicásemos cómo se ha desarrollado la última campaña arqueológica, en nuestro caso del 209, para contribuir con nuestra investigación a aligerar este tiempo de espera que es el confinamiento en casa. Antes de explicarles en qué ha consistido el trabajo en Egipto, voy a darles una información muy breve sobre el propio yacimiento. La concesión de la misión arqueológica de la Universidad de La Laguna en Luxor está compuesta por la tumba tebana 209 y varios elementos de su entorno que se han ido integrando paulatinamente. La tumba está construida en el Wadi Hatasun, al pie de la colina de Sheikh Abdel Gurna. Como saben, un wadi es un barranco en el que solo corre agua cuando llueve. Este emplazamiento nos resultó muy llamativo desde que iniciamos el proyecto y hemos aumentado nuestro tiempo de dedicación a él a medida que avanzamos en la investigación, aplicando los principios de la arqueología del paisaje. La 209 está resultando una tumba más grande y compleja que lo supuesto cuando iniciamos el proyecto. Como todo complejo funerario egipcio, está compuesto por una parte subterránea y un edificio en superficie. En las cámaras interiores hemos terminado de excavar un eje principal que se introduce bajo la ladera con dirección norte-sur. Suponemos que estaba dedicado al enterramiento del individuo para quien se construyó la tumba, cuyo nombre leemos Nisemro. Era un extranjero, nubio, pero tenía el título egipcio de supervisor del sello. Ocupaba este importante cargo en la Tebas controlada por la dinastía 25, a finales del siglo VIII antes de la era, a comienzos del llamado periodo tardío. En la actualidad estamos excavando un segundo eje, transversal al anterior, que resulta un tanto sorprendente desde el punto de vista arquitectónico, porque produce una planta asimétrica. Creemos que estaba destinado a la madre del propietario, porque se menciona explícitamente su madre en las inscripciones de su puerta de entrada. En el exterior hemos identificado los elementos que componen un edificio, la parte visible de la tumba, que se extiende sobre la ladera del wadi. Esta había sido cortada en 3 terrazas, sobre las que se levantó esta construcción, una parte por terraza, una disposición muy excepcional que aprovechaba la pendiente para dar mayor monumentalidad a la 209. La campaña de 2020 estaba prevista para 8 semanas, 6 de excavación arqueológica en la propia tumba, tanto en el interior como en el exterior, y 2 de prospección en una calzada que discurre por la parte alta de la ladera del wadi, con el fin de conocer mejor el paisaje cultural en el que se circunscribe la 209. Sin embargo, por la expansión de la pandemia del COVID-19, a las 3 semanas de trabajo tuvimos que cerrar de urgencia para poder regresar. Durante esos días trabajamos en 3 espacios concretos del yacimiento. El primero está en el exterior, donde ampliamos la excavación del patio hacia el sur. El objetivo era identificar el muro de cierre por ese lado y, muy importante, intentar entender cómo era la conexión entre la tumba y el wadi. Contábamos con la posibilidad de que las riadas que bajan por el barranco desde la antigüedad se hubieran llevado todos los restos de esta zona. De hecho, hemos podido identificar bien el cauce en el interior del propio patio de la 209 y, en efecto, el agua había barrido por completo una parte del muro occidental. Pero, por fortuna, se ha podido identificar también el límite meridional. Es un muro de una anchura excepcional, alrededor de 1,70 m, el doble que las paredes laterales, lo que implica que se trataría de un pilono que presidía la entrada a la tumba desde el wadi. En la cámara lateral 2 se abre un pozo muy ancho que cubre buena parte de su suelo. Tiene unos 7 metros de profundidad y da acceso a una cámara de enterramiento. Esta nos resultó muy problemática de excavar. Su parte superior estaba tallada en una veta de marga, un material poco resistente. En el momento de crear la sala debió de resultar muy práctico, porque retirando esa capa blanda les quedaba el techo plano, pero ha sido nefasta para su conservación, pues cuando el agua entró desde el wadi degradó la veta. Por fortuna es de escasa altura y por debajo las paredes talladas en caliza se conservan mejor, lo que nos ha permitido reconstruir con exactitud el perímetro de esta cámara de enterramiento, que es la más grande de la tumba. En el centro encontramos una mesa de ofrendas pequeña, claramente en su lugar original,
y en el mismo nivel había una copa de incienso de una cronología persa-tolemaica. Esta, seguramente, da fecha también a la propia mesa, lo que implica que no corresponde al enterramiento original. Pero ahí tuvimos que interrumpir la excavación. A priori puede resultar extraño que la instalación de mayores proporciones pueda corresponder a la madre del propietario. Hay que recordar, sin embargo, que en la sociedad nubia las mujeres tenían una función ideológica muy importante. Algunos autores plantean que el linaje pasaba por ellas tanto como por los varones, y en las inscripciones reales los monarcas recuerdan el nombre de su madre, pero no el de su padre, como sucede en la TT 209. La información más sorprendente en esta campaña ha aparecido en la cámara lateral 3. Creemos que en ella se distinguen dos fases de uso, en ambos casos como lugar de enterramiento. Una más antigua del periodo tardío, podría ser del momento de la construcción de la tumba, aún sin seguridad, y otra más reciente que llega hasta época tolemaica. En la esquina sureste de la cámara llevamos 2 campañas excavando un depósito de enterramiento. Aquí fueron apilados 11 cuerpos momificados en la segunda fase de uso de la cámara. A finales del año pasado habíamos despejado un grupo, compuesto por un hombre joven, casi entrelazado a una mujer de más edad, y sobre las piernas de ambos una perrita también momificada. Debido a su excepcionalidad, queremos radiografiar el conjunto en la misma posición en que lo encontramos, pero para poder hacerlo es necesario colocar los cuerpos sobre las placas de rayos X que van a recibir la imagen. Para eso es imprescindible levantarlos en bloque de donde están, de manera que tuvimos que reforzarlos, casi vendarlos de nuevo y empezar a retirar todo lo que había alrededor. Entre este grupo y la pared se encontraban otros 2 cuerpos que excavamos primero. El inferior estaba introducido dentro de un ataúd. La madera era irrecuperable, pero se había conservado el estuco pintado de la cara trasera del ataúd, directamente sobre el suelo. Estaba decorado con un pilar jet. Creemos que este enterramiento puede no ser de la misma cronología que los que estaban por encima. En el estrato en el que se apoya hemos encontrado varios ataúdes más, en todos los casos abiertos y desplazados. En uno de ellos se distingue la representación de una diosa que acogía al difunto cuando se introducía en él. Junto a ellos han aparecido unos materiales, tanto cerámicos como de fayenza, que son entre 300 y 400 años anteriores a las momias más altas, tolemaicas, de la esquina sureste. Además, hemos continuado con el estudio de los materiales que han aparecido tanto en las campañas pasadas como en esta misma. La cerámica tiene una importancia especial, pues está permitiendo datar con precisión las fases de reutilización de la tumba. Este año nos hemos centrado en las cerámicas de la sala de pilares. Hemos podido reconstruir cerca de una veintena de grandes recipientes y copas para quemar incienso que se utilizaron en ceremonias de ofrendas. Hemos continuado el trabajo con los tejidos del depósito de momificación que apareció en el patio. Estaban introducidos dentro de recipientes de cerámica y nosotros los hemos encontrado formando bloques con la forma del contenedor. Los tejidos están siendo retirados uno a uno, tratados y estirados, lo que permite identificar sus diferentes tipos. En algunos bloques había solo vendas, en otros bolsas o telas de tamaño más grande. Resulta muy notable que parece haber una distribución muy coherente por recipiente, tal vez desechados a medida que acababan su función en el proceso de momificación. También pudimos continuar el estudio de los objetos que formaban parte de los ajuares funerarios. Un ejemplo llamativo son las redes, encontradas en la sala de pilares y, este año, también en la cámara lateral 3. Están compuestas por hileras de cuentas de fayenza azul a las que se incorporaban un escarabajo alado y los 4 hijos de Horus, y con ellas se cubrían los cuerpos momificados. En conclusión, el proyecto está aportando interesante información para analizar y comprender varios temas. Primero, el proceso de integración administrativa y cultural de las élites nubias en la Tebas de la dinastía 25 y, por extensión, un modelo de la integración política de las élites conquistadoras en el Egipto del primer milenio. También cómo estas élites nubias
conservaban algunas de sus tradiciones al tiempo que las combinaban con la adopción de costumbres egipcias. Por último, la diversidad de funciones que puede adoptar un complejo funerario en las distintas fases de su utilización, así como los cambios diacrónicos en el ritual de enterramiento y en el ritual de culto posterior a los difuntos. Y el año próximo nos esperan más sorpresas, pues la TT209 se amplía. El último día de la campaña despejamos una nueva puerta que sale de la cámara lateral 3. Me despido de ustedes con un cordial saludo, transmitiéndoles el agradecimiento del equipo por su apoyo a nuestro trabajo y deseando que este vídeo haya contribuido a aligerarles el confinamiento en casa.